Por último, vamos a estudiar cómo calcular imágenes y preimágenes. Primero que nada, las imágenes. Dijimos que las imágenes son las Y, ¿verdad? Las que están en el ámbito, en el conjunto de llegada, que viene a ser el codominio. Entonces, para cuando vayamos a calcular una imagen, lo único que hacemos es sustituir el valor, la preimagen que nos dan, la X que nos dan en el criterio de la función. Por ejemplo, este caso dice, si f es la función dada por, y nos dan el criterio, entonces determine f de 1/3. Esto significa que la x vale 1/3. Entonces yo aquí en el criterio, todas las veces que aparezca x, tengo que cambiarla por 1/3. En este caso solo hay una. Vamos a hacerlo. Sería 2 menos 3 por x, que en este caso es 1/3, sobre 2. Y así como está, lo metemos en la calculadora. Entonces obtenemos que f de 1/3 nos da 1/2. Vamos a ver otro segundo ejemplo. En este caso nos dan que el criterio es 5x menos 3 y que determinemos la resta de lo que nos dé la imagen de menos 2 menos lo que nos dé la imagen de 4. Entonces vamos a empezar con menos 2. Sería 5 por x, o sea, por menos 2, menos 3. Eso al ingresarlo en la cálculo nos da menos 13. Ahora debemos hacer lo mismo, pero con 4. Entonces, f de 4 sería 5 por 4 menos 3. 5 por 4, 20. Menos 3, 17. Ok, f de menos 2 nos dio menos 13 y f de 4 nos dio 17. Pero la operación nos dice que debemos hacer f de menos 2 menos f de 4. Es decir, la imagen de menos 2 que nos dio menos 13 menos la imagen de 4 que nos dio 17. Eso sería menos 30. Si nos piden una preimagen, entonces lo que hacemos es igualar el criterio que nos dan a la y que nos dan para poder armar una ecuación y resolverla. Veamos el ejemplo. Dice CAF con dominio R- y codominio R, cuyo criterio es este. Entonces determine la preimagen de 3. Nos están pidiendo la X de 3. Entonces yo tomo el criterio y lo igualo a 3. Vean que se nos forma una cuadrática, por lo tanto tengo que ordenarla de manera que quede A, B, C y poderla meter en la calculadora. Entonces este 3 que aquí estaba positivo se viene a restar. Nos quedaría x a la 2 menos x menos 6. Y eso lo metemos en modo 5.3 en la calculadora. Entonces A es 1, B es menos 1 y C es menos 6. Entonces nos daría dos opciones, 3 y menos 2. Siempre revisen. Si aquí dijera R, la respuesta serían las dos. Pero como dice R- en el dominio, las X positivas no pueden tomarse. Por lo tanto, la única que utilizaríamos es, bueno, yo lo hice al revés, es menos 2. Aquí la respuesta correcta sería menos 2. Veamos otro ejemplo. En este caso nos dice que f va de 5/3 a más infinito y que f es raíz de 3x menos 5. Entonces vamos a determinar la preimagen de 2. Debemos de tomar el criterio e igualarlo a 2. Vean que aquí tenemos una raíz. Para poder quitar la raíz, recuerden que la manera apropiada era elevando al cuadrado.
puesto que raíz se cancela, por decirlo así, con la potencia 2. Raíz cuadrada se cancela con potencia 2. Entonces, del lado izquierdo simplemente eliminamos la raíz y del lado derecho nos daría 4. Y ahora eso es una ecuación lineal sencilla. Entonces, el 5 que estaba restando se va a sumar. Eso nos da 9. Y este 3 que estaba multiplicando se viene a dividir. Por lo tanto, el valor de la x sería 3. Ahora vamos a ver cómo calcular el dominio de una función. Dice, si el ámbito de la función f dada por, nos dan el criterio, es esto, determine su dominio. Recuerden que el dominio son todas las preimágenes, es decir, todas las x. Entonces, al darnos el ámbito, lo que tenemos que hacer es igualar a menos 3 el criterio y luego al 0 para poder ver dónde inicia y dónde termina el dominio. Empecemos con menos 3. Entonces, el 5 que está dividiendo se viene a multiplicar. Eso nos da menos 15. Este 6 que aquí estaba sumando se viene a restar. Eso nos da menos 21. Y menos 3 se viene a dividir. Eso nos da que x es 7. Ahora debemos hacer lo mismo para x igual 0. Entonces, el 5 que está dividiendo se viene a multiplicar. Luego, el 6 se viene a restar. Y por último, el menos 3 a dividir. Por lo tanto, nos da 2. Quiere decir que el dominio de esta función va a ir, aquí cuidado con los paréntesis, 0 estaba abierto, entonces 2 tiene que ir abierto. Menos 3 estaba abierto, entonces 7 debe de ir abierto también. En el caso del cálculo del ámbito es lo mismo, pero como ahora nos están dando el dominio, nos están dando las x para encontrar a las y, entonces hay que sustituir. Pero en este ejemplo nos piden todo, entonces dominio es nada más fijarse, recuerden que el dominio es lo primero que aparece. Entonces el dominio de la función sería de menos 2 hasta 1. Luego piden el codominio. Recuerden que es lo que aparece de segundo. Entonces el codominio sería R en este caso. Y por último piden el ámbito, que es lo que les estaba diciendo. Debemos de sustituir en el criterio la primera x y sustituir la última x. Entonces sería 2 por menos 2 más 7 sobre 3. Eso da 1. Aquí, sustituyendo con menos 2. Y sustituyendo con el 1, que es el final, sería 2 por 1 más 7 sobre 3. Eso nos da 3. Entonces, quiere decir que el ámbito de la función va a iniciar en 1 y a terminar en 3. Como menos 2 estaba cerrado, el 1 tiene que ir cerrado. Y como el 1 estaba abierto, el 3 tiene que quedar abierto.